Saludos a todos. Hoy vamos a hablar del capítulo 14 del libro Análisis y Diseño de Sistema Kendall y Kendall. El capítulo se llama Interacción humano-computadora. ¿Qué significa eso? Se define interacción humano-computadora como el entendimiento, diseño, evolución y implementación de sistemas interactivos para el uso de humanos. Comprensión de la interacción humano-computadora. Diseñada para HCI, como su sigla en inglés, implica asegurar la funcionalidad y usabilidad del sistema proporcionando un soporte efectivo a las interacciones con el usuario y posibilitándolo una experiencia placentera. Además, el objetivo primordial es alcanzar efectividad y eficiencia para el usuario, tanto empresarial como individual. Ajuste. Un buen ajuste entre los elementos de las HCI, del humano, la computadora y la tarea a desarrollar conducen al desempeño y el bienestar. En este capítulo, la tarea nos permite aprender sobre los métodos que le pueden ayudar a diseñar nuevas tareas para ayudar a las personas a cumplir sus objetivos con los nuevos sistemas que usted va a crear. El desempeño se refiere a una combinación de la eficiencia involucrada al desempeñar una tarea y la calidad del trabajo que ésta produce. Y al final el bienestar. El bienestar se ve como la preocupación por la comodidad, seguridad y salud de un humano en general. El modelo de aceptación de la tecnología y su relación con la actitud también se llama TAM. Eso fue propuesto por Davis en 1989, una forma en que los analistas pueden organizar lo que piensan sobre el hecho de que los usuarios aceptan y utilizan la tecnología de la información. El poder de la TAM proviene de examinar la utilidad percibida del sistema para incrementar el desempeño de uno mismo en el trabajo y de la creencia sobre qué tan fácil será el sistema de usar cuando un usuario se siente a realizar una tarea. Esto provee dos claves: utilidad percibida y facilidad de uso percibida. La usabilidad tiene como definición el medio con que los diseñadores cuentan para evaluar tan minuciosamente como sea posible sus sistemas e interfaces en términos de las preocupaciones de la HCI o interacción humano-computadora. Los estudios sobre la usabilidad se enfocan en averiguar lo que funciona y lo que no funciona en el mundo. Diseño para los estilos cognitivos de usuarios individuales. Es importante presentar la información necesaria para la toma de decisiones en diferentes diseños, para que los encargados de decidir lo que se va a hacer con el sistema logren entender los datos proporcionados de la mejor manera. Algunos ejemplos de diseño pueden ser gráficas, texto descriptivo, tablas o varias de estas. Esto con el fin de que el lector decida con cuál diseño se relaciona mejor, debido a que todos tenemos habilidades cognitivas diferentes. Tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una forma de presentación de datos en la cual los usuarios pueden ordenar la información según su necesidad, en orden descendente o ascendente, en orden alfabético y también entre otras formas. Análisis visual de base de datos. En la actualidad se ha mejorado increíblemente la forma de despliegue visual de datos. Anteriormente se utilizaban únicamente barreras contra el uso extendido de la pantalla, debido a la falta de imaginación. Ahora poseemos otros métodos de presentar la información como los gráficas, la visión, el oído y el tacto. La visión no solo se debe diseñar para las personas con discapacidad visual, sino tomando en cuenta las limitaciones de la visión humana, como la distancia entre la pantalla y la persona, el ángulo de la pantalla, el brillo, contraste, balance y el resplandor de la pantalla, entre otros. El oído del entorno normal en que vivimos o trabajamos puede convertirse en un distractor para el analista, ya sea por estrés o por cualquier otro motivo. Es importante que como analista se pueda convivir con ese entorno y no aislarnos del mundo
ya que esto puede ser causante de desarrollar la tarea asignada de mal forma. Y al final, el tacto, esto se refiere al uso de teclados que facilitan el trabajo de la persona. Generalmente, los teclados, aunque se pueden silenciar, se diseñan para trabajar con un clic que nos ayuda a saber que la tecla pulsada fue correctamente ingresada. Aunque existen diferentes tipos de teclados como ergonomía y facilidad, los teclados de tipo QWERTY son los más usados, pero a los teclados francés de tipo ACAT, al permitir que el usuario pueda trabajar con diferentes características, como tener una guía de dónde debe colocar los dedos para comenzar a digitar. Consideración de las limitaciones, discapacidades y diseño de los humanos. Todos los humanos tienen limitaciones físicas. En algunos casos se pueden percibir a simple vista y a otras no. La aplicación de la HCI para apoyar y mejorar las capacidades físicas de los humanos es una de las tareas de la aplicación más prometedora. Los grandes avances en ingeniería biomédica implican que hay investigación encaminada a apoyar a personas con discapacidad visual o auditiva y a las personas con movilidad limitada. Una de las mejores formas de asegurar que se haga el mayor grado de ajuste posible es empezar a diseñar desde una perspectiva de la HCI. De esta forma, su principal preocupación será siempre la de asistir al usuario en la realización de su tarea establecida por la organización, mediante el uso de la tecnología. Cuando son necesarios los ajustes para personas discapacitadas, hay muchas fuentes que examinar y muchos dispositivos de asistencia que considerar. Lo importante es adaptar el sistema a estas personas con discapacidades. La implementación de las buenas prácticas de la HCI. En los equipos de desarrollo, lo ideal es contar con especialistas en el tema de usabilidad. Esto no siempre es posible por factores como grupos pequeños o que la plaza queda vacante o se cree una botella con el personal. Para guiarnos en la implementación de las buenas prácticas de la HCI, presentamos los siguientes lineamientos. Hacer que la interfaz de usuario correspondiente con la tarea, hacer la interfaz de usuario eficiente, proveer una retroalimentación apropiada a los usuarios, generar consultas que se pueden utilizar y, al final, mejorar la productividad de los usuarios de computadora. Los tipos de interfaz de usuario. Aquí tenemos dos tipos de interfaz de usuario. En la figura 14.9 tenemos las interfaces de lenguaje natural. Esas interfaces son tal vez el sueño y el ideal de los usuarios sin experiencias, como que la gente, los usuarios que no tienen experiencias. Y en la figura 14.10 tenemos esa imagen, tenemos un ejemplo de un menú. El menú es una lista en pantalla de las selecciones disponibles. Los menús de GUI se utilizan para controlar el software de PC. Tienen los siguientes lineamientos. La barra de menús principal siempre se muestra. El menú principal usa una sola palabra para los elementos de menú. El menú principal debe tener opciones secundarias agrupadas en conjuntos similares de características. Los menús desplegables que aparecen al hacer clic en un elemento del menú principal consisten a menudo de más de una palabra. Las opciones secundarias desempeñan acciones o muestran elementos de menú adicionales en pantalla, y los elementos de menú en gris no están disponibles para la actividad actual. Las interfaces de llenado de formularios de entrada y de salida. Las interfaces consisten en formularios en pantalla o basados en web que muestran campos que contienen elementos de datos o parámetros necesarios para comunicarse con el usuario. Se divide en interfaces de lenguaje de comandos. Eso permite al usuario controlar la aplicación mediante una serie de pulsaciones de tecla, comandos, frases o alguna secuencia de esos tres métodos. Interfaces gráficas de usuario. La clave de esa es la retroalimentación constante en la realización de las tareas que proveen a los usuarios, y también a otras interfaces de usuario, por ejemplo, las plumillas. Lineamientos para el diseño del diálogo. El diálogo es la comunicación entre la computadora y una persona. Un diálogo bien diseñado facilita a las personas el proceso de usar una computadora
y reduce su frustración con el sistema de cómputo. Hay 3 puntos claves para diseñar un buen diálogo. El primero, que es comunicación significativa. El sistema debe presentar con claridad la información al usuario. Mínima acción por parte del usuario. Eso consiste de teclear códigos, introducir datos no almacenados, proveer caracteres de edición, usar valores predeterminados, diseñar programas de consulta, usar botones de opción, etc. Y al final, operación y consistencia estándar. El sistema debe ser consistente a través de todas sus pantallas y todos sus mecanismos para operar en distintas aplicaciones. La retroalimentación para los usuarios. La retroalimentación es el sistema entero que requiere la retroalimentación para supervisar y modificar el comportamiento. Esa última compara la retroalimentación actual con los objetivos predeterminados y devuelve la información que describe el vacío entre el desempeño actual y el esperado. Se divide en varios tipos de retroalimentación: acusar la aceptación de la entrada, reconocer que la entrada está en el formato correcto, notificar que la entrada no está en el formato correcto, explicar un retraso en el procesamiento, acusar el llenado de una solicitud, notificar que no se completó una solicitud, ofrecer al usuario una retroalimentación más detallada y varias opciones de ayuda. Las consideraciones de diseño especiales para el comercio electrónico. En esta sesión veremos unas cuantas consideraciones adicionales que pueden brindar a sus diseños de interfaces web una funcionalidad mejorada. Primero, solicita la retroalimentación de los clientes del sitio web de comercio electrónico. Aquí no solo hay que brindar eventualmente sobre lo que ocurre con un pedido, sino que también obtener retroalimentación de todos. Fácil navegación para los sitios web de comercio electrónico. Los usuarios necesitan saber cómo navegar en el sitio sin tener que aprender a usar una nueva interfaz o explorar cada centímetro del sitio para poder encontrar lo que desean. Vínculos jerárquicos. Crea una descripción del contenido del sitio por medio de la presentación de una tabla de contenido en la página de inicio. Eso ayuda mucho a los usuarios. Mapa del diseño. Diseñar y después mostrar de manera prominente el vínculo a una mapa del sitio se ve como una tercera forma de mejorar la eficiencia en la navegación. Barra de navegación. Por último, puede diseñar barras de navegación que se muestran de manera consistente en la página de inicio. Y hay otras opciones de navegación como la búsqueda. Aplicaciones web híbridas. Se conoce como match-ups. Una interfaz de programación de aplicaciones, como su sigla en inglés API, es un conjunto de pequeños programas y protocolos que se usan. Diseño de consultas. Aquí tenemos una imagen de una consulta. Cuando los usuarios hacen preguntas o se comunican con la base de datos, se dice que la consultan. Por ejemplo, si el usuario quiere saber de sus pedidos, él tiene que hacer una consulta con la base de datos, es decir, comunicar con la base de datos. Hay varios tipos de consultas. En total, en este capítulo, nosotros vieron 6 tipos básicos de consultas. Cada consulta involucra a 3 elementos: una entidad, un atributo y un valor. En cada caso se proporcionan 2 de estos elementos y la intención de la consulta es encontrar el elemento restante. Métodos de consulta. La consulta, hay 2 tipos de métodos de consulta. En la primera imagen tenemos la consulta mediante ejemplo. QBE es un método simple pero potente para implementar consultas en los sistemas de base de datos como Microsoft Access. En la segunda imagen tenemos un ejemplo del lenguaje de consulta estructurado, SQL. Es otra manera popular de implementar consultas. Utiliza una serie de palabras y comandos para seleccionar las filas y columnas que deben aparecer en la tabla resultante. Muchas gracias.